En nuestro espacio de escuela dominical hemos estado teniendo una serie titulada Escudriñad las Escrituras. Y hoy es la lección número 10 de esa serie. Les invito a abrir las Sagradas Escrituras en el Evangelio de Lucas, capítulo 24. Es muy probable que hoy es la última lección y entonces el pastor Randall y yo vamos a tomar la decisión pronto de ver si de hoy en 8 empezamos una nueva serie que sería en escatología o si lo vamos a posponer, pero oremos por esto. Hoy estamos con la lección final de escudriñar las Escrituras y vamos a ver sobre la interpretación de los salmos. En el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 44, cuando el Señor aparece a los discípulos, les dice lo siguiente, y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Desde la primera lección que vimos como versículo de motivación, Juan 5:39, dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Eso es lo que hemos estado tratando, de aprender a ver el testimonio de toda la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, el testimonio de Jesucristo. Y en particular, hemos leído que Cristo incluye los salmos. Los salmos deben hablarnos y debemos saber interpretarlos según el Nuevo Testamento a la luz de Cristo. Tenemos que poder encontrar, porque habíamos visto hoy hace 8 cómo interpretar la profecía. No podemos interpretarla aparte de Cristo, sus sufrimientos y sus glorias. Así es como lo vimos en Primera de Pedro. Bueno, los salmos eran poemas o cantos, pero poemas sagrados o cantos sagrados. Hay 73 de esos 150 salmos que encontramos en la Biblia que se especifica que el que los escribió fue David. Yo pienso que más de esos 73 escribió David, pero en 73 aparece específicamente el dato de que fue David su compositor. Hay otros compositores de los salmos, Asaf, Emán, Etán, pero también tenemos salmo de Salomón y también incluimos un salmo de Moisés, el Salmo 90. En otras oportunidades les había dicho y les recalco hoy, el libro de los salmos ha sido llamado la anatomía del alma. ¿Saben ustedes qué es la anatomía en la medicina? La anatomía es esa disciplina en la que los doctores o los de ciencias de la salud tienen que aprender todas las partes del cuerpo. Así que cuando hablamos de anatomía del alma, estamos diciendo que los salmos contienen todas las emociones y sentimientos del alma humana que se llega a Dios. Entonces, eso podemos encontrar en los salmos. Hay salmos de lamento, hay salmos de acción de gracias, hay salmos llenos de gozo y celebración, pero también hay salmos con imprecaciones. ¿Saben qué es imprecación? Es ese sentimiento de pedir que Dios castigue, de que se haga venganzas contra los malos. Y eso encontramos en los salmos también. En muchos de los salmos veremos al compositor hablando consigo mismo. Bendice alma mía a Jehová. Eso es correcto y nos enseña algo de cómo debemos nosotros entonces tener nuestra devoción, a veces haciendo reflexión y diciéndonos a nosotros mismos las cosas que ya sabemos. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Salmo 42.
Eso vamos a encontrar en los salmos, que a veces están dirigidos como a uno mismo. Debemos saber que entonces se trata de lírica, es decir, de poesía, pero es también didáctica. Hay que aprender ahí y muchísimo en los salmos. Entonces, cuando encontremos en los salmos esa palabra masquil de David, o con solo que diga masquil, sepan que eso era didáctico. Es lo mismo que cuando encontramos que dice para enseñar, para ser enseñado. Este salmo fue compuesto para que se lo aprendan, eso significa el masquil. Y luego hay otras palabras en los salmos que van a encontrar, a las que no tienen que necesariamente recordar qué significa cada uno, pero se las menciono para que sepan de qué se trata. A veces dice sobre Nehinot, Neilot, Sigionot, Seminit, Sigayón. ¿Qué era eso? Realmente es un poco incierto porque eran palabras hebreas antiguas y ni los mismos hebreos saben exactamente, aunque hay posibilidades de lo que eso significaba. Y realmente es el tipo de instrumento que debía ser utilizado en el canto de ese salmo, o la melodía con la cual tenía que ser tocado. Entonces, por ejemplo, Nehinot significa eso, instrumento de cuerdas. Sigionot y Seminit. A veces dice, en Sigionot sobre Seminit. ¿Qué significa? Se canta con este instrumento y con esta melodía. No las tenemos ahorita, pero es lo que significaba. Instrumentos a veces de 8 cuerdas, a veces instrumentos de 10 cuerdas. Hay algunos salmos que dicen hitit, que era un cierto instrumento del profeta Gad. Y hay salmos que específicamente dicen para el día de reposo, para el Sabbat. El Salmo 92, por ejemplo. Entonces, eso es solo para que lo tengan ahí. ¿Para qué están esas palabras? Nos enseñan algo. Era importante hacer las cosas como fueron diseñadas. Es decir, se creó este salmo y este salmo es para que se cante de esta manera, con esta melodía y usando este instrumento. Mucha gente al leer los salmos, sobre todo por no tener todo el contexto de los salmos, cree que eso se cantaba cuando quiera, como quiera, con todos los instrumentos que quisiera, y no es así. Se especificaba con cuál instrumento se tenía que cantar cada salmo en el pacto antiguo. Ahora, es importante que hayamos leído todos los salmos para que podamos entender los últimos salmos, del cual vamos a ver un poquito interpretación de los 148 al 150, que son muy mal interpretados. Entendamos que tenemos que entender todo el recorrido del pueblo de Dios para que entendamos cómo debe interpretarse esos salmos, sobre todo esos últimos del 146 al 150, que son salmos llamados específicamente aleluya. Y aleluya significa alabad a Jehová, o Ajá, que es la abreviación del nombre de Dios. Una de las cosas entonces, vamos a ver cuáles son las reglas de interpretación. Lo primero es que si el salmo se refiere a una ocasión histórica para la composición, entonces nosotros tenemos que haber leído de eso, porque si no, no vamos a entender Por ejemplo, en el Salmo 3 dice exactamente, Salmo de David cuando huía de delante de Absalón su hijo. Pero si no hemos leído la historia de esa insurrección que le pasó a David, entonces no aprovecharemos, no entenderemos todo lo que él está diciendo ahí, ni el sentimiento con el que lo está diciendo. Tenemos que saber que eso, y debemos haberlo leído, sea en Samuel o en los Salmos. Debe entenderse entonces los sentimientos del que está expresándose ahí. ¿Cuál es el sentimiento? ¿Es lamento? ¿Es frustración? Porque hay salmos que el alma está, como dice el Salmo 42, abatida, está en el piso, ya no sabe qué hacer. En otros salmos son llenos de esperanza y de gozo. Pero siempre debemos procurar entender la revelación divina porque son inspirados por el Espíritu Santo. Necesitamos entender entonces en los salmos la voluntad divina, pero ya tenemos de Cristo que los salmos hablan de Él.
Entonces tenemos que aprender a encontrar las referencias al Mesías, a Jesucristo, que son muy abundantes, y discriminar cuáles partes no se aplican a Él, porque en un mismo salmo una parte puede aplicarse a Cristo y otra no. Nosotros sabemos por Hebreos 7:26 la descripción de Cristo que se hace en la carta a los Hebreos. Hebreos 7:26 dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía, oigan la descripción de Cristo, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Con este entendimiento vamos a los salmos y entonces vemos que hay partes de los salmos que hablan de Cristo, pero cuando en el salmo se reconoce el autor como pecador, eso no puede hacerse a Cristo, porque Cristo nunca pecó, porque Él fue santo, sin mancha y más sublime que los cielos. Lo que sí hizo Él fue llevar nuestros pecados. Entonces, esas cosas no se aplicarían a Él. Trataré de ver si podemos ver también una interpretación del Salmo 69. Bueno, ¿qué vamos a hacer con los salmos que son imprecatorios? Es decir, cuando leemos esas peticiones de que Dios castigue, de que Dios tiene que ejecutar venganza, porque esas personas no se pueden quedar sin recibir su merecido. Bueno, vamos a identificar, número uno, a los malvados. ¿De quiénes se está refiriendo? A veces podemos encontrar en los salmos enemigos del pueblo de Dios y enemigos del siervo de Dios, David. Y por lo tanto estamos hablando de Satanás y el mundo y gente contra Cristo y la iglesia. Pero a veces, mis estimados, esos malvados de los que habla ahí somos usted y yo antes de conocer a Cristo. Tenemos entonces que tener en mente que la justa vindicación de la justicia de Dios no es nada erróneo. Que Dios un día hará justicia y castigará es lo justo. Nosotros somos receptores de su misericordia, pero si Dios decide ejecutar justicia y juicio, eso es lo correcto. Lo digo porque habrá personas que no hayan cómo pasar por ese salmo en el que se pide venganza y que Dios los aplaste. Pero ahí está, porque es lo que se merece el rebelde contra Dios. Entonces, lo que sí debemos entender es que esas peticiones de venganza no son expresiones simplemente de odio. No se trata de eso, no se trata de que si usted tiene una persona, un enemigo, alguien que le hace mal y usted lo odia a él, entonces usted pide que Dios lo castigue porque usted odia a esa persona, porque eso sería contradecir la enseñanza de Cristo en el Evangelio. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Cómo empatamos ambas cosas? Tenemos que aprender entonces que eso se refiere a todos aquellos que tienen una aversión por Cristo y por la iglesia, y que vamos a expresarnos de esa manera contra el pecado y contra las fuerzas del mal. Porque el apóstol Pablo nos enseña muy claramente en la carta a los Efesios que nuestra lucha no es contra sangre y carne. Esa frase lo que nos dice es: nuestros enemigos no son esas personas, sino lo que los mueve a ellos. Las fuerzas del mal, el pecado, Satanás mismo que está detrás, ese es nuestro enemigo. Pero si Satanás nos logra entorpecer la mente y no vemos que nuestro enemigo es Satanás, usted llegará a creer que su enemigo es ese vecino, o que su enemigo es su esposa, o que su enemigo es su esposo, o su papá, o quien sea con que usted está teniendo un problema, su compañero de trabajo, su jefe. No, el enemigo está detrás de ese, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre. Tenemos que tener eso bien claro al llegar a esas imprecaciones en los salmos. Pero también veremos en eso que se revela y da testimonio de la actitud que Dios tendrá finalmente contra los que son rebeldes y hostiles al Evangelio y a la verdad. Bien,
Vamos a ver hasta dónde podemos aprovechar este tiempo y quisiera llevarlos a los salmos, ¿verdad? Obviamente al Salmo 148 en adelante. Los salmos que les dije que son aleluya son el 146 en adelante, pero yo voy a revisar del 148, que son salmos muy mal interpretados. Entonces, lo que quiero enfatizar es, antes de llegar a estos 3 últimos salmos o 4 últimos salmos, usted debe haber estudiado todos los otros salmos. Entonces sabe que David y el pueblo de Dios ha pasado por muchas cosas y que estos salmos se refieren a todas las áreas de la vida del pueblo de Dios. Alabad a Dios desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos, alabadle sol y luna, alabadle vosotras todas lucientes estrellas, alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos, alaben el nombre de Jehová porque Él mandó y fueron creados. Los hizo ser eternamente y para siempre, les puso ley que no será quebrantada. Alabad a Jehová desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos. El fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra. Los montes y todos los collados, el árbol de fruto y todos los cedros, la bestia y todo animal, reptiles y volátiles, los reyes de la tierra y todos los pueblos, los príncipes y todos los jueces de la tierra, los jóvenes y también las doncellas, los ancianos y los niños. Alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido, su gloria es sobre tierra y cielos. Él ha exaltado el poderío de su pueblo. Alábenle todos sus santos, los hijos de Israel, el pueblo a él cercano. Aleluya. Cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Alégrese Israel en su hacedor, los hijos de Sión se gocen en su rey. Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa él canten, porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. Regocíjese los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. Exalten a Dios con sus gargantas y espadas de 2 filos en sus manos, para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria será esto para todos sus santos. Aleluya. Voy a dejarlo hasta ahí. Ahora bien, si entendemos entonces que los salmos se refieren a toda la vida, emociones, sentimientos y experiencias del pueblo de Dios, entenderemos lo que hemos leído aquí en todas las áreas de la vida del pueblo de Dios. Primero del pueblo de Dios de Israel cuando fue esto escrito, y luego la iglesia de Dios, que es el verdadero Israel. Pero, ¿qué es lo que digo que ha sido muy mal interpretado? Que las personas toman un versículo de estos y piensan que lo que ahí dice se puede hacer en la iglesia, en el culto al Señor. Pero ellos nunca lo entendieron así, los israelitas. Cuando aquí se nos habla, por ejemplo, de la danza y del pandero, tenemos que entender exactamente cuándo eso sucedió. Bueno, al leer toda la historia de la iglesia, del pueblo de Israel, entendemos que las danzas que se hacían con panderos, eran cada vez que Israel tenía victorias militares. Entonces salían las doncellas sobre todo, pero también en general las mujeres con sus panderos a celebrar aquella victoria militar a las calles, como quien recibe al ejército vencedor. Eso es lo que se está describiendo. Y lo que está diciéndonos el Salmo es que ahí, en una victoria militar y en una celebración patria, deben alabar al Señor aún con eso. Ellos nunca pensaron que porque aquí en este Salmo decía alabadle con pandero y con danza, eso se pudiera hacer ni en el tabernáculo ni en el templo del Señor. Y nunca lo practicaron así, porque ellos entienden que no se refería a algo que se hiciera en la adoración a Dios. Pero vean que tiene sentido porque
Porque después dice que desde sus camas pueden alabar al Señor. Claro que sí, pero sus camas están en sus casas, no la traiga la cama a la iglesia. Ven que si interpretáramos que cada una de esas actividades tenemos que hacerlas en la iglesia, tendríamos también que venir con espada de dos filos en sus manos, tratando de ejecutar venganza. No, eso se refiere precisamente a aquellas guerras y batallas, y ellos iban a alabar el nombre de Dios aún en eso, aún en la guerra. Lo que aquí nos dice nos está enseñando primero que Dios es merecedor de toda honra y gloria en todo lo que hagamos, en todo. No se excluye una sola tarea de la vida humana en la que usted no deba alabar a Dios. Y hasta se nos dice que esos seres que no son racionales, los animales que Dios creó, alaban a Dios. ¿Cómo es que incluso las criaturas no animadas como el sol y la luna alaban a Dios? Porque aquí dice alabadle sol y luna. Ahí cortamos con esa interpretación extraña que tienen algunos de que creen que alabar es cantar. Y entonces la gente viene a nuestra iglesia y como solo hay 3 cantantes, ahí casi no hay alabanza, ¿verdad? Porque para ellos alabar es cantar, y para que haya alabanza es que hay que cantar y cantar y cantar. Cantar es una manera de alabar a Dios, pero no es la única, porque alabar significa exaltar a alguien, decir algo bueno de alguien. En el pasado habíamos visto esto, pero lo vuelvo a recordar para los que no estaban. La primera vez que en la Sagrada Escritura se utiliza el verbo alabar, no se refiere ni siquiera a Dios. Se refiere a Sara, la esposa de Abraham, que cuando ellos emigraron a Egipto, dice, y la alabaron los siervos del faraón delante de él. ¿Qué significa que la alabaron? No que le cantaron un corito, que dijeron, cuán bella es esta mujer, qué elegancia, o lo que sea que hayan dicho buena de ello, eso es una alabanza. Pues eso es. ¿Y cómo el sol y la luna alaban a Dios? ¿Cómo? Porque expresan la grandeza de Dios. ¿Y cómo la expresan? Al cumplir el propósito por el cual fueron creados. Hermanos, el sol alaba a Dios dando luz y calor. Entonces, de eso se trata la alabanza, de hacer aquello para lo cual fuimos creados. Entonces usted, esposo, procurando ser un excelente esposo, está alabando a Dios. Tal vez no lo veía así. Y usted, esposa, al ser buena esposa, amorosa, cariñosa, ama de casa, madre abnegada, está alabando a Dios cuando hace eso, porque está cumpliendo el propósito por el cual Dios la creó. Pero aquí que lo lindo es que dice los montes, los collados, y dice y que los monstruos, es decir, las ballenas alaban a Dios. Eso es lo que tenemos que entender. Pero no que todo esto hay que traerlo a la iglesia. No se hizo ni en el tabernáculo, ni en el templo, ninguna de esas prácticas hoy extrañas que están trayendo a la iglesia, ni mucho menos en la iglesia del Señor del Nuevo Testamento. Sin embargo, cada una de esas cosas tiene sentido. Ahí alabamos a Dios. Por eso, entonces, cuando leemos alabad a Dios en su santuario, 150, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle con a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Ajá, aleluya. Ok. Si no entendíamos todo lo que hemos venido diciendo, pensamos que el culto al Señor es una cosa así, que cualquiera traiga lo que quiera de instrumento y lo toque y ahí vamos a alabar juntos al Señor. Pero eso no es lo que está enseñando el Salmo. Enseña que todo debe alabar a Dios en su circunstancia adecuada. Por ejemplo, aunque aquí dice alabadle con salterio y arpa y con címbalos, los címbalos no se usaban en cualquier momento en el culto a Dios. Los címbalos son unos platillos que los levitas
tocaban en cierto momento nada más. Por ejemplo, aquí no dice trompetas, pero las trompetas se tocaban solo por los levitas también y era anunciando algo. Esas trompetas tenían un significado y no se tocaban para acompañar el canto. La trompeta era la que pudiera decirse lo que hoy en día o lo que siglos después fueron las campanas, para dar avisos de cosas. Yo no sé si ustedes saben eso, porque ya casi la gente no pone atención, pero el repicar de las campanas decía algo. Dependiendo cómo repicaba la campana, usted sabía si están llamando al servicio religioso, o hay un funeral, o hay una boda, o qué es lo que hay. Como les digo, ya la gente no lo sabe, pero eso tenía su momento. Eso es lo que quiere transmitir. Cada cosa en su momento, alaben a Jehová con eso. Bien. Espero que eso haya quedado claro. Así que no podemos excusar todo lo que están haciendo hoy en los cultos porque un salmo diga eso. El salmo dice que sí, que eso es válido, alabar a Dios de esa manera en el momento oportuno. Y si usted va y estudia todos los eventos de la historia sagrada, de la Sagrada Escritura, en los cuales hubo danza, esa danza estaba asociada a una celebración nacional, festiva, casi que folclórica, lo cual no se hace en el templo de Dios ni en el santuario, y es válido. Entonces, eso es otra cosa. Por decirlo así, un desfile que se hace en la calle para celebrar cualquier cosa patria, ahí también hay que alabar a Dios. Eso es lo que significa. Vamos a ir unos momentos al Salmo 69. Solo para darles una pincelada de cómo se interpretaría. Recuerden que lo que estamos es aprendiendo a aprovechar cómo leer la Biblia con provecho. El Salmo 69 dice sobre lirios. Muy posiblemente esa palabra sobre lirios significa háganlo sobre una cierta melodía con un instrumento de 6 cuerdas. ¿Ven qué específico que era? Y comenzamos a leer. Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas y la corriente me ha negado. Pausa. ¿Usted se ha sentido alguna vez así? ¿Usted ha estado en el mar nadando y ya siente que no toca y se asusta? No estoy tocando el pie, y tal vez usted sin saber nadar. Ese es el sentimiento que está expresado aquí, nada más que de manera espiritual. Estoy hundido en cieno, peor, porque no es en agua, es en un pantano. Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido, han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza, los que me aborrecen sin causa, se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué, y he de pagar lo que no robé. En Juan 15:25 nos dice que esto se refería a Cristo, y voy a leer rápidamente esas referencias. Juan 15:25 dice: pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Ahora les pregunto, si usted no ha leído el Nuevo Testamento y no sabe eso, usted no fácilmente va a hacer la conexión. Sin causa. Nuestro Señor Jesucristo fue aborrecido y juzgado sin una verdadera causa. Pues ahí está la referencia. Seguimos leyendo. Dios, tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. ¿Se puede esto referir a Cristo? Claro que no, porque Él es santo y sin mancha. Y sin embargo seguimos. Versículo 6. No sean avergonzados por causa mía los que en ti confían, oh Señor, Jehová de los ejércitos. No sean confundidos por mí los que te buscan, oh Dios de Israel. Porque por amor de ti he sufrido afrenta, confusión ha cubierto mi rostro. Extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre.
Y en Juan 7:5 leíamos esto. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Ese es el cumplimiento, ni siquiera sus hermanos. Porque me consumió el celo de tu casa. Y eso nos lleva a Juan 2:17, que dice: entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. ¿Cuándo pasó esto? Cuando él limpió el templo. Pero vean que ahí los discípulos supieron hacer la conexión después. Ok, esto pasó porque el Salmo dice, el celo de tu casa me consume, y hemos visto esto cumplido. Porque ¿cuántos habían pasado por ese templo viendo lo que estaba pasando y no les importó? O no hicieron nada, o solamente se quejaron. Pero al Hijo de Dios lo consumió el celo y fue y limpió el templo. En el versículo 9 del Salmo dice, y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Pero a eso hace referencia el apóstol Pablo en Romanos 11, 9 y 10. Romanos 11, 9 y 10 dice, y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero, en retribución, se han oscurecido sus ojos para que no vean y agóbiales la espalda. Bien, esta no es la cita que tenía que, vamos a ver, es 15:3. Gracias, hermano. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Pero vuelvo a hacer la pregunta, hermanos, cuando ustedes leían esto en el Nuevo Testamento, solo al apóstol Pablo dice, esa conexión, ¿cómo pudo él decir, eso lo dice un salmo? Nosotros no podemos yo les decía esto desde el inicio, hay gente que solo piensa que con el Nuevo Testamento tiene. Nosotros necesitamos conocer la Biblia, toda ella, y hacer estas conexiones. Seguimos leyendo. Lloré afligiendo con ayuno mi alma, y esto me ha sido afrenta. Puse además cilicio por mi vestido, y vine a hacerles por proverbio. Lo que les decía la vez anterior, de que no podemos interpretar siempre la Biblia literalmente. Tenemos que ver cuándo determinar si algo ha sido puesto ahí de manera simbólica. Porque, por ejemplo, aquí dice que puse además cilicio sobre mi vestido. ¿Saben qué es el cilicio? El cilicio era una tela de saco oscura, incómoda, que se hacía usualmente para mostrar arrepentimiento o gran dolor. Nosotros no tenemos en ninguna parte del Evangelio que se nos diga que Cristo hizo eso. Pero es que eso es simbólico. Entonces sí creemos que Cristo se vistió de tristeza porque Él de verdad sufrió. No es que aparentemente sufrió, sino que sufrió verdaderamente. Versículo 12. Hablaban contra mí los que se sentaban a la puerta y me zaherían en sus canciones los bebedores. Pero yo a ti oraba, oh Jehová, al tiempo de tu buena voluntad, oh Dios, por la abundancia de tu misericordia, por la verdad de tu salvación, escúchame. Sácame del lodo y no sea yo sumergido, sea yo libertado de los que me aborrecen y de lo profundo de las aguas. No me anegue la corriente de las aguas, ni me trague el abismo, ni el pozo cierre su boca sobre mí. Pausa. Hermanos, cuando nosotros nos sintamos agobiados con una tribulación de la que le parece que no salimos, nosotros vamos a salmos como estos y nos tenemos que ver identificados y decir, el Hijo de Dios Jesucristo sufrió y sabe lo que yo siento cuando me siento tan angustiado y tan desesperado. Para eso está escrito esto aquí, para darnos consuelo, pero no a nosotros mismos de esa manera, yo tengo fuerza, yo saldré de esto, como el positivismo humanista que hay por ahí, sino que siempre es dirigida a Dios mi súplica, confiando que Él me va a sacar de esto que me siento hundido. Versículo 16, así debemos aprender a orar también.
Respóndeme, Jehová, porque benigna es tu misericordia. Mírame conforme a la multitud de tus piedades. No escondas de tu siervo tu rostro, porque estoy angustiado. Apresúrate, óyeme. Oigan, qué manera de hablarle al Señor. Acércate a mi alma, redímela, líbrame a causa de mis enemigos. Es algo muy triste escuchar la forma en que muchas personas oran. Son oraciones frías. No parece que están hablando con un ser real. Y otros le hablan a gritos como si estuvieran exigiéndole cosas a Dios y reclamándole. Pero vean el lenguaje de los salmos. ¿Cómo se le respóndeme, oh Jehová? Mírame, no escondas tu rostro. Y vean acércate a mi alma. ¿Le habla usted a Dios así? El versículo 20 de 19, vamos a ver. Tú sabes mi afrenta, mi confusión y mi oprobio es vergüenza. Delante de ti están todos mis adversarios, el escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo, y consoladores y ninguno hallé. Me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. ¿Recuerdan? Mateo 27, 48, Juan 19, 28, 29 nos dice, para que se cumpliese la escritura, dijo, tengo sed. Nuestro Señor y Salvador en la cruz, en la mayor agonía, Él no es que, y esto es algo muy importante enfatizarlo, recuerden que nuestro Señor Jesucristo sufrió todo como verdadero hombre, no era una simulación, no era una apariencia, Él sufrió verdaderamente, y si Él dijo tengo sed, es porque tenía sed, y en su angustia, deseando algo para calmar su sed, le dieron vinagre, y se cumple la escritura. Seguimos, sea su convite, ahora viene, sea su convite delante de ellos por lazo, y lo que es para bien por tropiezo, sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y haz temblar continuamente sus lomos. Derrama sobre ellos tu ira y el furor de tu enojo los alcance, sea su palacio asolado, en sus tiendas no haya morador. Esto lo cita el apóstol Pedro. En los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, el versículo 20, cuando él está hablando de Judas, dice, está escrito que su casa quede desolada. Y ustedes dicen, ¿cómo era que entendían? Porque ellos sabían que los salmos se referían a Cristo. Porque persiguieron al que tú heriste y cuentan del dolor de los que tú llagaste. Pon maldad sobre su maldad y no entren en tu justicia. Sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. ¿A qué les recuerda esto de sean raídos del libro? Apocalipsis. La promesa para los creyentes es, no serán borrados del libro de la vida. El libro que también es llamado el libro de la vida del Cordero. Alabaré yo el nombre de Dios con cántico, lo exaltaré con alabanza y agradará a Jehová más que sacrificio de buey o becerro que tiene cuernos y pezuñas. Lo verán los oprimidos y se gozarán. Buscad a Dios y vivirá vuestro corazón, porque Jehová oye a los menesterosos y no menosprecia a sus prisioneros. Alábenle los cielos y la tierra, los mares y todo lo que se mueve en ellos, porque Dios salvará a Sión y reedificarán las ciudades de Judá y habitarán allí y la poseerán. La descendencia de sus siervos la heredará y los que aman su nombre habitarán en ella. Bien, si queremos aprender a orar, tenemos que leer los salmos. Así se le habla a Dios. Sí, usted puede expresarle sus sentimientos y emociones más difíciles, de angustia, de desesperación, pero siempre sabe a quién se está refiriendo. Porque si el Hijo mismo de Dios en su humanidad se acercó al Padre con esa reverencia, ¿cuánto más ustedes y yo tenemos que aprender a orar con reverencia y con fe? Porque aquí en este salmo hay fe de que Él es el que levanta al caído.
Bien, hermanos, espero que esto nos entusiasme de que en todas partes de la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, busquemos la conexión o el punto que une con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria. Vamos a tener el receso. Dios los bendiga.